Hola gente hermosa, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a seguir resolviendo los ejercicios para entregar de álgebra 27, álgebra para exactas. Estamos en la clase 3. Ten en cuenta que esto que estamos haciendo son ejercicios de parcial. Bueno, sí, ejercicios de parcial mezclado con la guía. Así que esto está bueno para que ya vayas practicando para tu día de examen. El ejercicio número 1 dice, sea L1 la recta que pasa por P y Q, y L2 la recta paralela a L1 que pasa por R, y L3 esta recta cuya ecuación me están dando, hallar L1 intersección L2, L1 intersección L3 y L2 intersección L3. Bueno, para hacer intersección entre rectas, primero tenemos que tener las rectas. Así que vamos a hallar L1. Sobre L1 tenemos que pasa por dos puntos. Yo te diría que pienses esto que vamos a hacer ahora como los casos para hallar una recta. Primer caso, que me den dos puntos. El paso número 1, por si te lo quieres anotar, es encontrar el vector director de la recta. Una recta se define a través de un punto de paso y de un vector director que es un vector paralelo a ella. Si yo tengo dos puntos, P y Q, que forman a la recta, el vector formado a través de esos dos puntos será un vector director o cualquier múltiplo de él. Entonces, para encontrar un vector director a través de dos puntos, lo que voy a hacer es encontrar el vector formado por esos dos puntos. Y para hallar un vector hacemos extremo menos origen. Como el vector yo lo llamé PQ, lo voy a encontrar como Q menos P. Es decir, 0 menos 1, 1, menos P que es menos 3, 1, 3. Restando componente a componente obtengo que el vector director es 0 menos menos 3, 3. Menos 1 menos 1, menos 2. 1 menos 3, menos 2. Y ahí tenemos al vector director de la recta L1. Y como pasa por el punto P y por el punto Q, como punto de paso puedo usar cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, la ecuación de la recta me quedaría como x y z igual a un parámetro cualquiera, por ejemplo, mira, no te conviene usar lambda porque ya lo usaron para L3. Podemos usar alfa, por ejemplo. Multiplicado por el vector director más un punto de paso. Voy a usar P, por ejemplo. Entonces, menos 3, 1, 3 sería el punto de paso. Y así se define la ecuación vectorial de la recta. Ahora, nos conviene escribir la recta en forma paramétrica cartesiana para poder buscar intersecciones, con lo cual lo que voy a hacer es desarrollar esta operación, esta expresión que me quedó, con distributiva, o en realidad sería producto de un escalar por un vector y suma de vectores, para que me quede x igual a algo, y igual a algo, z igual a otra cosa. Esas cosas van a depender del parámetro alfa. Entonces, primero, producto de un escalar por un vector. Voy a hacer entonces alfa por 3, que es 3 alfa, alfa por menos 2 alfa, alfa por menos 2, de vuelta, menos 2 alfa. Y a esto que quedó acá le voy a sumar el punto menos 3, 1, 3. Quedaría 3 alfa más menos 3, 3 alfa menos 3. Menos 2 alfa más 1, menos 2 alfa más 1. Y menos 2 alfa más 3, menos 2 alfa más 3. Y esto es igual a x y z. Esta forma de expresión se llama paramétrica cartesiana, que se puede desarrollar como ecuaciones paramétricas igualando componente a componente. O sea, x sería igual a 3 alfa menos 3 y igual a menos 2 alfa más 1 y z igual a menos 2 alfa más 3. Las ecuaciones paramétricas de la recta serían estas. Entonces, vamos a poner un trazo más chiquito. Bien, esto para L1. ¿Qué pasa con L2? L2 es otra recta que es paralela a L1. Que L2 sea paralela a L1 quiere decir que sus vectores directores son múltiplos. O sea, el vector director de la recta 2 es igual a un múltiplo por el vector director de la recta 1. A un múltiplo no, a un escalar por un vector director de la recta 1. Este es el concepto de paralelismo entre vectores. Entonces, si el vector director 2 lo puedo encontrar a través del vector 1, es porque va a ser K por el vector director 1 que nos había quedado 3 menos 2 menos 2. ¿Qué valor toma acá? El que quieras. De hecho, yo elegiría 1 y diría que si son paralelos, los vectores directores pueden ser el mismo. Pero puedes asignarle acá el valor que vos quieras. Puedes ponerle un 2, un menos 4, un tercio, que vas a encontrar vectores paralelos con distinto módulo al respecto al vector director 1. Y quizás también distinto sentido. Lo importante es que el vector director tenga la misma dirección que la recta.
que sea paralelo a ella. Ahora, si va para un sentido o en el otro, da lo mismo, sigue siendo vector director. Así que también puede ser K un número negativo. La cuestión es que K es un real y yo siempre elijo 1. Entonces el vector director del 2 también va a ser 3 menos 2 menos 2. Redondeando por lo que dije, redondeando lo que dije, si dos rectas son paralelas, pueden tener el mismo vector director o vectores directores múltiples entre sí. ¿Ok? Y como sabemos que la recta L2 pasa por el punto R, R es 2 menos 3 menos 1, su ecuación sería todos los x y z, tales que beta, cambiamos el número del parámetro, ¿no? Porque antes le puse alfa y ahora le pongo beta, por el vector director más el punto por el que pasa la recta, forman puntos de esta recta L2. Bien, entonces si desarrollamos, vamos a distribuir beta y le vamos a sumar las coordenadas del punto. Entonces voy a hacer beta por 3, 3 beta, más 2, 3 beta más 2. Beta por menos 2, menos 3, menos 2 beta, menos 3. Y beta por menos 2 más 1, bueno, menos 2 beta más 1. E igualando componente a componente me queda que x es igual a 3 beta más 2, y es igual a menos 2 beta menos 3, y z es igual a menos 2 beta más 1. Y ahí tenemos a las ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta L2. Y respecto a la recta L3 ya la tenemos, porque L3 me lo da como alfa por 1, 0 menos 1 más 0, 1 menos 1. Lo que multiplica el parámetro, lo que multiplica alfa, es el vector director, o sea, 1, 0 menos 1. Y lo que está sumando sin parámetro es el punto de paso, sería el término independiente de la ecuación. Lo que no te ponen cuando te escriben la ecuación vectorial es el x y z. Acá estaría bueno que vos lo escribas, que eso significa todos los puntos de la recta L3 cumplen con esta ecuación para todo lambda perteneciente a los reales. Y la tengo que acomodar, ¿sí?, en forma de ecuaciones paramétricas cartesianas, así que vamos a hacer un pasito más en la velocidad. Y directamente te voy a escribir como x y z, las ecuaciones paramétricas. Vamos a hacer todo de una, ¿ok? Te lo mostré para L1, distributiva, después la suma, después la acomodo en paramétricas. Acá lo vamos a hacer de una, ¿sí? A ver, alfa por 1 más 0, que sería alfa, es x. Alfa por 0 más 1, alfa por 0, 0 más 1, 1, es y. Y alfa por menos 1 más menos 1 es z. Alfa por menos 1 es menos alfa más menos 1, menos 1 directamente. Y ahí tenemos a nuestra L3. Bien, ahora que tenemos las ecuaciones de todas las rectas, vamos a buscar todas las intersecciones. Arrancamos con L1 y L2. L1, intersección L2. Para esto lo que vamos a hacer es igualar las ecuaciones de la recta, de modo de encontrar los parámetros que las definen. A ver, L1 está definida con alfa y L3, L2, que es este, con beta. Bueno, vamos a buscar alfa y beta, tal que estas rectas tengan un punto en común. Y vos acá puedes decir, che, Maca, pero pará, L2, L1 y L2 son paralelas, no van a tener punto en común. Bueno, las paralelas pueden ser paralelas que no se corten o paralelas coincidentes, que sean la misma recta. O sea que es verdad que de cortarse no se van a cortar en un único punto, se van a cortar en infinitos puntos. Y eso es lo que vamos a chusmear acá, a ver si se cortan o no. Entonces, tomo las ecuaciones de L1. Tomo las ecuaciones de L2. Y lo que voy a hacer es buscar dónde la X, la Y y la Z coinciden. O sea, voy a igualar. Entonces digo, 3 alfa menos 3 tiene que ser igual a 3 beta más 2. O sea, voy a buscar dónde las X coinciden. Entonces por eso igualo. Pero también dónde las Y coinciden simultáneamente. Menos 2 alfa más 1 igual a menos 2 beta menos 3. Y también, por supuesto, tienen que coincidir las zetas. Entonces voy a hacer menos 2 alfa más 3 igual a menos 2 beta más 1. Como verás, se forma un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Eso implica que tenemos una ecuación de más, porque con tener 2 ecuaciones me alcanza para despejar 2 variables. La tercera ecuación se va a usar para corroborar.
Si esa ecuación no corrobora, entonces es porque no hay intersección. Y si corrobora, es porque hay intersección. Entonces, vamos con el despeje. Acordate que igual de todas maneras, en este caso estamos en algo particular, porque L1 y L2 son paralelas, pero no sabemos si son aquellas paralelas que justo son la misma. Entonces, vamos a hacer, yo creo que acá estaría bueno hacer método de sustitución, ¿no? También se puede hacer igualación, se puede hacer suma, se puede hacer resta, cualquier método que sepas del sistema de ecuaciones de 2×2. Yo voy a despejar, voy a hacer método de sustitución. Se me ocurre despejar de acá alfa. Voy a pasar el 1 restando, de modo que puedo juntar los términos independientes y me queda menos 2 alfa es igual a menos 2 beta menos 4. Y puedo dividir por menos 2 miembro a miembro. Y me termina quedando menos 2 dividido menos 2, 1 beta, y menos 4 dividido menos 2, más 2. Con este alfa despejado, sustituyo la otra ecuación. Y me quedaría 3 por beta más 2, menos 3 es igual a 3 beta más 2. Distribuyo 3 por beta y 3 por 2. 3 por beta, 3 beta, y 3 por 2 es 6. Menos 3 es igual a 3 beta más 2. Junto las betas de un lado, los números sin beta, los términos independientes del otro. Entonces me queda 3 beta menos 3 beta y del otro lado 2 menos 6 más 3. 2 menos 6 menos 4. Menos 4 más 3 menos 1. Y 3 beta menos 3 beta es 0 beta. Y 0 no lo puedo pasar dividiendo. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. 0 por beta es 0. O sea, esto me quedó 0 igual a menos 1. Y esto es absurdo. O sea, no existe x y z tal que estas dos rectas se crucen. No existen puntos en común. Con lo cual L1 y L2, o mejor dicho, vamos a anotarlo de la forma correcta. L1 intersección L2 es un conjunto vacío. No hay intersección. Y eso es porque en la resolución, en la búsqueda de dónde las X, las Y, las Z son iguales, nos encontramos con un absurdo. Listo. Quiere decir que entonces estas dos rectas no se pueden intersecar. Son paralelas, no coincidentes, significa eso. ¿Sí? Vamos ahora con L1 intersección L3. La idea siempre es la misma. Tomo las ecuaciones de las dos rectas, tomamos la ecuación de L1 y la de L3 y las vamos a igualar componente a componente, en este caso para buscar qué alfa y qué lambda hacen que estas rectas tengan puntos en común. Ah, no me copié la ecuación. Ahí está. Bien, entonces, igualamos componente a componente. Me queda 3 alfa menos 3 es igual a lambda. Menos 2 alfa más 1 igual a 1. Y menos 2 alfa más 3 igual a menos lambda menos 1. Otra vez, tomamos dos ecuaciones, por ejemplo, esta, y buscamos alfa y lambda. Y finalmente usamos la tercera para corroborar. Y acá te aclaro una cosa por las dudas. Puedes tomar las dos ecuaciones que quieras. Puedes tomar la primera con la segunda como vengo haciendo, o la segunda con la tercera, o la primera con la tercera. Siempre que quede una para corroborar. Entonces, elijo la primera porque ya tiene despejada la variable lambda. Fíjate que ya está solita. Así que voy a sustituir lambda por 3 alfa menos 3 en ninguna parte. Porque fíjate que de acá puedo despejar alfa, no me he dado cuenta. Tenés entonces menos 2 alfa es igual a 1 menos 1. No tiene lambda esa ecuación, ¿viste? Entonces te queda para despejar alfa. Menos 2 alfa es igual a 0. Pasa menos 2 dividiendo, entonces 0 dividido menos 2, 0, porque 0 no se puede partir, así que alfa es un bello 0. Sustituyo en esta ecuación entonces y me queda 3 por 0 menos 3 igual lambda. 3 por 0, 0, menos 3, menos 3. Y ahí tenemos a lambda. Y vamos a la última ecuación a corroborar si para ese alfa y lambda las zetas también van a coincidir. Porque cuando yo encuentro un alfa y un lambda, yo sé que ya las x van a coincidir cuando lambda valga menos 3 y las y van a coincidir para alfa igual a 0. El tema es que la tercera coincida para ese alfa y ese lambda. Bueno, a ver, reemplacemos. Menos 2 por 0 más 3 igual a menos 3 menos 1. Me faltó terminar de poner acá corroboro. Si dan iguales, si se cumple la igualdad,
hay intersección. Y si no, lamentablemente, la intersección no existe. Entonces, menos 2 por 0, 0. Más 3, 3. Menos 3, 3. Menos 1, 2. Distintos. Eso quiere decir que no hay intersección. O sea, L1, intersección L3 también es vacía. O sea que estas también son paralelas no coincidentes. Bueno, habría que evaluar, esto no me lo preguntan, pero ya que estoy te lo explico. Habría que evaluar si son paralelas L1 y L3. Y eso lo veo a través de sus vectores directores. ¿Son múltiplos sus vectores directores? A ver, el vector director de la recta 1 es 3 menos 2 menos 2. Lo puedo expresar como una constante por el vector director de la recta 3, que es este 1, 0, menos 1. Porque si la respuesta es que sí, entonces son paralelos no coincidentes como L1 con L2. Pero si no, ¿cómo se llaman? O sea, ¿cómo puede ser que no sean paralelos, pero tampoco se corten? Bueno, a ver, me quedaría 3 es igual a K por 1, que me queda 3 es igual a K. O sea, estoy igualando componente a componente. 3 es igual a K por 1. Menos 2 es igual a K por 0. Y por mucho que K valga 3, 3 por 0 es 0. Menos 2 igual a 0, absurdo. O sea, esto quiere decir, no existe ningún K que haga que esto multiplicado por algo me dé esto. O sea, el vector director de la recta 1 no es un múltiplo del vector director de la recta 3. Así que no son paralelas las rectas. Pero tampoco se cortan. ¿Puede pasar eso? A ver, mira, si estamos en el plano, es cierto que si las rectas no son paralelas, inevitablemente se van a cortar en un punto. Pero en el espacio, aunque te parezca que se están cortando, en realidad no se están cortando estas rectas. Eso es porque las rectas se definen como alabeadas o no coplanares. No pertenecen al mismo plano, o sea, no se pueden apoyar en la misma pared, si se quiere pensar así, porque tienen direcciones distintas, pero tampoco se terminan de cruzar. Entonces, en ese caso, en el espacio, en el R3, podemos hablar de rectas alabeadas que no son paralelas, pero tampoco tienen intersección. Y así es como se hace la búsqueda, ¿sí? Se busca la intersección y si no existe y tampoco son paralelas, la definimos como alabeadas. Y me falta L2 con L3. Bueno, a ver, último round, copiamos la recta L2, que era esta que tenía a beta como parámetro. Copiamos la recta L3, que la usamos aquí. Y bueno, la misma idea, ¿no? O sea, si querés, pausa el video y fíjate si llegás a lo mismo que yo, que es buscar la intersección, o sea, buscar la igualdad. Vamos primero con X, 3 beta más 2, tiene que ser igual a lambda. Ahí tengo despejada lambda. Después, menos 2 beta menos 3 igual a 1. De ahí puedo despejar beta ya. Y menos 2 beta más 1 igual a menos lambda menos 1 queda para el final. La más difícil es la que uso para corroborar. Y cuando me refiero a más difícil es que tiene los dos parámetros no despejados, por ejemplo. ¿Sí? Acá me parece súper fácil comenzar despejando beta. Así que voy a sumar por 3. Ahí me queda un 4. Y pasa el menos 2 dividiendo. Así que beta va a ser igual a 4 dividido menos 2, que es menos 2. Sustituyo por acá y me queda 3 por menos 2 más 2 es igual a lambda. 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 más 2, menos 4. Bien, corroboremos que para este lambda y este beta, la tercera variable también coincide. Menos 2 por menos 2 más 1 igual a menos 4 menos 1. Deberían dar iguales. Menos 2 por menos 2 es 4. 4 más 1 queda de este lado, o sea, 5. Y de este otro lado, ¿qué tenemos? Menos por menos más 4, pero es menos 1. 4 menos 1 es 3. O sea que tampoco coinciden, no hay intersección entre L2 y L3. La intersección es vacía. Y como L3 es paralela a L1, L2 es paralela a L1 y L3 no lo es, entonces L3 tampoco va a ser paralela a L2. O sea que L3 y L2 también resultan ser rectas alabeadas. Bien, te voy a hacer un comentario. ¿Qué pasa si la tercera sí corroboraba? Vamos a suponer que sí corroboraba.
Bueno, en ese caso lo que tenés que hacer es tomar la recta L2 o la recta L3 o ambas y sustituir beta por un lado y el lambda por el otro, sería por estos valores, básicamente. Y lo que vas a obtener como respuesta de la sustitución es el punto de intersección. Reemplazando beta en L2 o lambda en L3, tenés que llegar al mismo punto, el mismo X y Z. Y eso te daría dos rectas secantes que tienen intersección. Y hasta acá la parte 1 de esta clase 3. Vamos a hacer el segundo ejercicio en otro video.